Un placer enorme recibir a Agustín Almada, él es economista de la Asociación Argentina de Contribuyentes. ¿Cómo te va, Agustín? Bienvenido. Silvio Sacomani te saluda. Buenas tardes, Silvio. Buenas tardes a toda la audiencia de Neuquén y zonas de adyacencia. Un gusto estar en contacto con ustedes para charlar un poco de la economía argentina y de algunas novedades que ocurrieron en los últimos días. Sí, fundamentalmente lo que aconteció en el día de ayer en relación a la eliminación de la AFIP, con lo que esto trae aparejado en relación, bueno, a los salarios, yo te diría que poco menos que escandalosos que se manejaban, ¿no es cierto? Por ejemplo, la directora de la AFIP cobraba más de 30 millones de pesos por mes, los directores 17 millones de pesos mensualmente, pero hablando fuera de línea, vos me dijiste que esto es recién la punta del iceberg. Así es, así es. Efectivamente, según el comunicado que dio a conocer ayer el gobierno nacional, se iba a dar un ahorro de aproximadamente 6.000 millones de pesos al año. Suena mucho, pero considerado en dólares o como porcentaje del PIB no es tanto. Nosotros casualmente habíamos abordado desde la Asociación Argentina de Contribuyentes el problema de la coparticipación y cómo la AFIP, cuando uno analiza cómo es que llegan los impuestos nacionales a las provincias, sí, lo que ocurre es que la AFIP cobra un canon sobre el valor bruto de los impuestos, después recién hay asignaciones específicas y el remanente se distribuye entre las provincias, y déjenme adelantarles algo, de manera discrecional, sí, en realidad es discrecional, esa parte de los fondos, de manera injusta, de manera inequitativa, y Neuquén es una de las provincias más perjudicadas en ese respecto. Ahora, entonces, en esa parte nosotros habíamos exhumado un aporte que la AFIP cobra, una suerte de tarifa que la AFIP nos cobra a todos los argentinos por tener el rol de recaudar los impuestos internos, aduaneros y las contribuciones de la seguridad social, sí, que se denomina aporte a la autarquía de la AFIP. ¿De dónde proviene eso? De un decreto de noviembre del año 2001 que les permitía hacerse con el 1.9%, el 2% de la recaudación de todos los impuestos antes de cualquier otra detracción. ¿Qué significa eso? Significa aproximadamente 0.4% del PIB. Piensen que lo que se estaba discutiendo hace pocas semanas en relación a las universidades, decía que era 0.14. 0.14, sí. No, acá estamos hablando de 3 veces más. 3 veces más. Y eso, si lo comparamos con lo que las provincias reciben en términos de fondos coparticipados, ubica a la AFIP como la 5ª provincia argentina en términos de recepción de recursos. Es cierto que obviamente esto no forma parte de la coparticipación, sino que es el fee, la tarifa que la AFIP nos cobra a los argentinos por recaudar los impuestos. A ver, Agustín, ¿sabés qué te voy a pedir? Sos clarísimo, pero ¿lo puedes poner en un ejemplo como para ser mucho más claro todavía? Sí, miren, AFIP, como les comenté, solamente por este rubro, ese inciso del decreto, se lleva 4 centésimas de 0.4% del PIB. Entre Ríos, 0.4 también. Y la provincia de Neuquén queda muy abajo con el 0.1. Quiere decir que en concepto de coparticipación, Neuquén recibe solamente 1/4 de lo que la AFIP se queda cuando recauda los impuestos. Y agrego algo, en el caso de Neuquén es una de las provincias más discriminadas porque aporta mucho más de lo que finalmente recibe. Así que me parece que este caso, el de la AFIP, que está recibiendo más dinero, por ejemplo, que provincias grandes como Mendoza, como la provincia de San Juan, o la provincia de Río Negro también, o la misma ciudad de Buenos Aires, y uno de los casos más extremos, Neuquén, hay que ponerlo sobre la mesa, porque estos son muchos recursos que eventualmente pueden volver a las provincias o se podrían devolver directamente a los contribuyentes en términos de menores impuestos, pero no tiene sentido
que las autoridades de la FIP y en general el personal de la FIP tengan estos niveles de remuneración completamente disparatados. Totalmente Sí, bueno, desopilante. Sí, Es un ustedes delirio. piensen que de lo que recibe la provincia de Neuquén en términos de coparticipación, que si no me falla la memoria, creo que de la masa de recursos de la provincia de Neuquén, todo lo que es la recaudación de la provincia de Neuquén, Sí. lo que proviene de Nación, excluyendo la parte discrecional, que no está en nuestro informe, pero lo que son los recursos tributarios, más del 50% proviene de la coparticipación. Y yo entonces les estoy diciendo que si a Neuquén le asignasen lo que hoy se queda a la FIP, Neuquén tendría una disponibilidad de recursos enorme. Tal vez hasta eso redundaría en baja de impuestos para todos los neuquinos. Bueno, pero vos fíjate qué interesante lo que planteas, porque ni siquiera los gobernadores lo han planteado. El gobernador anterior, ni siquiera el actual, Rolando Figueroa, nunca hicieron un planteo de estas características. Yo creo que lamentablemente en términos de coparticipación, en Argentina entramos en un esquema en donde se le delegó al Estado Nacional la recaudación de impuestos a cambio de este fee que se quedaba a la FIP y de los usos discrecionales o las asignaciones específicas que hace el Tesoro Nacional. Han escuchado hablar del Instituto Nacional de la Música, del INCA, todo eso, ahí también va la plata, pero creo que todas las provincias, pero especialmente las más perjudicadas, como Neuquén, como la provincia de Buenos Aires, como la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, se deben una discusión en esta materia que me parece que está en la Constitución. La Constitución de 1994 indica que Argentina debe darse un nuevo régimen de coparticipación de impuestos, en donde fundamentalmente haya más correspondencia entre lo que la gente paga y lo que finalmente recibe. Ese es el problema, porque la contracara de provincias en donde la gente, los contribuyentes, aportan mucho y reciben muy poco, la contracara son provincias en donde los gobernadores hacen lo que quieren y son amos y señores de los distritos. Ejemplos extremos, bueno, Formosa. Dar nombres, pero Chaco, Formosa, claro, todos los conocemos. Por supuesto, Santiago del Estero. Exactamente, y lo que ocurre es muy perverso porque bajo ese esquema está la masa de recursos que reciben esos gobernadores por este esquema bastante perverso, que en definitiva para ellos no tiene sentido que se desarrolle el sector privado, que la sociedad civil de las provincias tenga libertad para elegir su propio destino, sino que les conviene tenerlos atados al empleo público o algún contrato de una especie similar, que en definitiva no resuelve los problemas de la pobreza, porque vemos que las provincias que más dependen de la coparticipación, que debieran recibir mucho menos y reciben mucho más porque reciben más de lo que provincias pagan de más, resulta que son las provincias más pobres. Bueno, tenés las transferencias discrecionales también. No se resuelven los problemas de pobreza. No, y además, Agustín, sumarle las transferencias discrecionales que hubo. Sí, cuando consideramos las transferencias discrecionales, la verdad que se sale de la escala el asunto, y bueno, son todas estas cajas negras que nos vamos encontrando en Argentina. La autarquía de la FIP yo creo que es una caja negra sobre la que hay que poner la lupa, y así como se hace una auditoría sobre las universidades nacionales, cabría revisar en qué se destinaban los recursos de la FIP. Si uno revisa el decreto, la verdad que tenían discrecionalidad absoluta respecto de qué hacían en términos de contrataciones, personal y, bueno, contratos o inversiones de distinto tipo. Yo creo que hay que poner la lupa sobre la autarquía de la FIP y eventualmente eso puede redundar en menores impuestos, eliminar algunos de esos impuestos pequeños pero muy distorsivos, o también eventualmente que lleguen más fondos a las provincias. Y en el caso de que lleguen más fondos a las claro, pero en el caso de que lleguen más fondos a las provincias, cabría la posibilidad de que disminuyan, por ejemplo, los ingresos brutos, el porcentaje de ingresos brutos que uno paga. O el inmobiliario, o el impuesto a las patentes. Yo creo que es un momento en el cual los argentinos, todos los argentinos,
tenemos que plantearnos a dónde está yendo el dinero de los impuestos y si efectivamente está llegando a donde se necesita. ¿Y qué sentido tiene mantener feudos? Esto puede sonar feo, pero la verdad que cuando en una provincia, nosotros, según nuestra estimación, perdón que me enfoque en Formosa, pero es el caso más extremo. Bueno, pero sí, obviamente. Nosotros estimamos que los fondos que recibe Formosa por coparticipación son entre el 40 y el 50%, pero no del presupuesto de la provincia, del ingreso agregado de la provincia, del PIB de la provincia. Imagínate qué poder tiene una persona que maneja al menos el 40 o el 50% de los recursos de toda la provincia. Nunca más. Esa persona va a ser reelecta hasta el día que se muere y bueno, después por seguirá supuesto. la dinastía. Y bueno, por supuesto, exactamente. Y para colmo de males, vos tenés que en este tipo de provincias que son feudos, como bien decís, la mayoría del empleo que se genera, que no es productivo, es empleo público. Exacto. Empleo, y 60-70% de los empleados, por ejemplo, en Formosa, en Santiago del Estero, son empleados públicos. La realidad es que el gobernador y la oligarquía que lo rodea tienen un manejo de recursos tan enorme que eso les permite sofocar por completo al sector privado independiente. Y desde el punto de vista político, no tienen interés en que emerjan empresas o atraer inversiones, porque eso le daría libertad política a las personas. Guarda con esto, cuando se concentran muchos recursos en los gobernantes y no hay frenos y contrapesos, eso pone en tela de juicio la misma esencia del sistema democrático republicano. La gente no sé cuánta libertad tiene para elegir un gobernador o no, si les dicen, mirá que si no votás, si no me votás, te quedás sin trabajo, claro. O mirá que si gana el otro, entonces todos ustedes van a ser despedidos. Sí, no, está tenemos que plantear. Y sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, del 2001 hasta acá, obviamente, ese dinero que ha recaudado la FIP, que como fee, digamos, desapareció, no está más. Y si hiciéramos una cuenta, yo te comento, en realidad, simplifico un poco, cuando arrancó el esquema, que esta es una decisión que se tomó en noviembre de 2001. Los que son más o menos viejos, yo soy el caso, van a recordar que semanas después vino el corralito. Entonces era un momento en donde el Estado Nacional estaba con la soga al cuello tratando de maximizar la recaudación. Quedó eso, prácticamente se quedaban con el 3% de la masa bruta de recursos, de impuestos internos y de recursos aduaneros, y después eso se redujo en el año 2005 a este 1.9, pero desde ese momento no se tocó más. Si uno hiciera la cuenta, 0.4 del PIB a lo largo de más o menos 20 años, estamos hablando de 4, 8 y, no sé, sí, un 8% del PIB argentino. Es una barbaridad. Si hay alguien que trabaja en la FIP que me está escuchando, seguramente me odie, pero otros que no trabajan en la FIP saben que la gente que trabaja en la FIP tiene un muy buen pasar. Bueno, eso de algún lado sale, de algún lado proviene. Sí, no, creo que es momento de sincerar las cosas. De transparentar. ¿Y vos sí crees entonces que este es el comienzo, digo, la eliminación de la FIP, el erradicar esos salarios estrafalarios, ¿sí?, de magnitud, que nos van a permitir este ahorro de 6.400 millones de pesos? ¿Es una primera etapa de la DIP Motosierra? Yo creo que sí, y no me queda... A ver, transparentemos las cosas. Argentina, desde que empezó este gobierno y antes, también estaba al borde de la cesación de pagos, sí, de un 2001. Es una incógnita que todavía no se despejó, si bien el superávit fiscal, el hecho de que el Estado haya reducido los gastos y de esa manera tenga las cuentas en verde, le permiten ir de alguna manera, aclarando el panorama de si se va a poder pagar o no la deuda, que es algo que le interesa a todos, y cualquier país mínimamente razonable paga sus deudas, sí, los que no, terminan de la peor forma. Yo creo que este tema el gobierno nacional todavía no lo puso sobre la mesa, pero hay gobernadores que ya lo están planteando.
puntualmente el gobernador de Mendoza. Y creo que también podrían hacer lo mismo en Neuquén, porque les anticipo que, según nuestras estimaciones, Neuquén tendría que recibir más de lo que actualmente recibe si se rediscutiese el régimen de coparticipación. ¿Vos sabés que creo que que desconocen a raíz de este tema? Yo creo que es probable. También ha habido una cuestión de un statu quo y seamos honestos, hasta hace poco, ¿quién se quería meter o quería tener un problema con la FIP? Nadie. No, por supuesto. No, obviamente. Yo creo que ahora que el gobierno pateó el hormiguero y están expuestas muchas cosas que hasta ahora no se discutían, es momento de pensar si Argentina se puede dar una nueva ley de coparticipación federal que sea más equitativa y finalmente yo creo que va a redundar en beneficio de todos, porque si uno presta atención, las provincias más prósperas son las que menos dependen de la coparticipación. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, y Neuquén lo es. Sí, totalmente. Y obviamente lo que se viene con Vaca Muerta a través de Rigui. Bueno, tenemos un superávit comercial por primera vez en muchísimos años en torno al sector energético de 4.000 millones de dólares. Exactamente. De hecho, el superávit comercial del sector energético, que se traduce tanto en mayores exportaciones como en menores necesidades de importación, es uno de los puntales de la estabilización macroeconómica financiera que está ensayando Argentina. Es fundamental. O sea, la realidad es que el complejo petrolífero centrado en Vaca Muerta, Río Negro, Neuquén principalmente, La Pampa también, son el polo de desarrollo que esperamos que saque a Argentina adelante en los próximos años, pero lógicamente sería lo mejor que los recursos se distribuyan de manera ecuánime. Sí, seguro, por supuesto. Sí, y justa. ¿No es cierto? Justa. Claro, por sobre todo Sí, justa. nosotros desde la asociación lo que proponemos en realidad es una idea, porque hasta ahora la cuestión es plantear el debate, mostrar que hay inequidades, mostrar que hay ineficiencias, mostrar algunos de estos comportamientos extraños que detectamos en la FIP, por ejemplo, pero a nosotros nos parece que tal vez si se van a coparticipar recursos, lo mejor sería que se haga proporcional a la cantidad de habitantes. Eso tiene muchas bondades, es bastante clara la cuenta, y después también uno puede considerar que tengan una asignación específica, no que vayan a la caja de un gobernador que lo use para hacer política, sino que vaya a educación, que vaya a salud, que vaya a seguridad, etcétera. Bueno, vos fijate que hoy estaba leyendo que en torno a lo que tiene que ver con la provincia de Neuquén, que el presupuesto está presupuestado para el año 2025, que todo lo que tiene que ver con salarios de empleados públicos se va a llevar el 49%. Sí. Y con el gobierno anterior fue mucho más, fue del 52-53%. Claro. Salarios. De alguna manera hubo un ajuste y están invirtiendo más en... A ver, la verdad que no conozco en detalle no me quiero meter en el tema presupuestario de Neuquén, simplemente porque no lo conozco. Pero obviamente creo que hay lugar para mucha eficiencia y también para que efectivamente, más allá de que sean sueldos, me salgo un poquito de tema y voy a la cuestión de las universidades, que me gustaría dale por favor. parecer en ese respecto, porque yo estudié en una universidad pública, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. La realidad es que sería preferible que si vamos a destinar recursos a sueldos, vayan a remunerar a los docentes, a los buenos docentes, a los docentes que están enfrente de la clase, no docentes que a veces no aparecen, que son titulares, pero los alumnos no le conocen la cara y manejan las instituciones, o por ejemplo no a cargos burocráticos, administrativos. La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA tiene ascensoristas. Sí. Yo he recorrido las oficinas, y los rectores tienen choferes de los bancos más grandes de Argentina. No hay ascensoristas en los bancos más importantes de Argentina. Bueno, pero entonces, los rectores tienen choferes. Por eso. Entonces me parece que plantear las discusiones en términos de aumento de presupuesto, reducción de presupuesto, es fallarle
es subestimar a la gente. En realidad lo que tenemos que pensar es que efectivamente los recursos vayan a la gente que está trabajando, al docente que está enfrente del aula, al policía que da la seguridad. Sí. Y sí, la verdad que no sé si tiene sentido que un rector o que un decano, también en el caso de la UBA, los decanos tienen choferes, que tengan una flota de vehículos. Me parece que si efectivamente los docentes tienen salario de miseria, hay que empezar por mejorar ahí. Sí, totalmente. Como también hay que aplicar la motosierra en la cantidad infinita de asesores que tienen los diputados y senadores nacionales. Sí. Yo, efectivamente ahí la cuestión en el caso puntual, lo que te contestaría a Milei, pero estamos hablando en general, Sí. ese es el poder legislativo, pero evidentemente el Congreso de la Nación Argentina tiene una planta de empleados que es muy superior a la de legislaturas, inclusive de países europeos. ¿Sí? Los salarios no están muy por detrás o a veces están por encima. Creo que leía días atrás una comparativa de la Cámara de Diputados de Argentina versus la de España. Sí. Bueno, tiene menos bancas, ¿sí? Pero a su vez una cantidad superlativa versus España de asesores. Exactamente. Pero ¿cómo se puede entender esto? Es una locura. Hay planta permanente. Es cierto que uno ve cuando se revisan las estadísticas de empleados dentro de, por ejemplo, la biblioteca del Congreso. Bueno. Si fueran todos a trabajar, no habría lugar para que vaya ningún lector. No, tendrían que sacar los libros a la calle, porque no entrarían. Mirá, para darte el dato con mayor precisión, con 93 bancas menos, la Cámara de Diputados de la Nación tiene casi 4 veces más empleados que la de España. No solamente asesores, empleados. Sí, una locura en un país que tiene un PIB que en el mejor de los casos es 1/3 del de España. Claro. Entonces, sí, no tiene sentido, pero lo de Argentina es propio de países en donde se instaló una cultura rentista. Uh-huh. Y lamentablemente son países que no se desarrollan. Tenemos que empezar a cambiar esto y que sea negocio. Todos sabemos que en Argentina es negocio estar en la política. Tiene que ser negocio producir, tiene que ser negocio trabajar en el sector privado, extraer petróleo, claro. Sí, totalmente. Entrar en el comercio. Bueno, con respecto al tema, claro que sí, con respecto a Agustín, a lo que comentábamos hace instantes nada más, en relación al sector energético y el superávit comercial, se estima que de aquí a 5 años las exportaciones de energía de la Argentina van a equiparar a las del campo. Entre 40.000 y 45.000 millones de dólares al año. Es imposible que nos vaya mal, Agustín. Yo creo que es imposible que nos vaya mal y tenemos que cambiar, como se dice, el chip de que somos un país pobre, de que nos tenemos que resignar a que la gente tiene que rogar porque le den un empleo en un municipio o un plan social. Argentina tiene todo para ser un país próspero. Argentina no es menos ni que Canadá ni que Australia, pero si queremos efectivamente ser como esos países a donde muchos argentinos se van a trabajar porque un jardinero en Australia, a veces en Australia o en Estados Unidos gana más que un gerente en Argentina del sector privado, esto es porque tienen instituciones diferentes. Es tan sencillo como empezar a parecernos a ellos, pero imitando los buenos ejemplos, imitando las instituciones que tienen. Bueno, y eso pero tiene mucho que ver con abrir la economía y con competir. Sí, exactamente. Bueno, voy a citar a Churchill, pero lo que nos pasa en la Argentina es que no tenemos estadistas. Tenemos políticos que piensan en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. Así es. Sí, es momento de empezar a plantear estos debates
y no es muy difícil, no es muy difícil. No puede ser, si realmente alguien gana mucho dinero, todo el mundo tiene que entender por qué. Porque Claro. hace un gran aporte, porque es un empresario que trabaja día y noche y que realmente se armó desde abajo, o porque tiene algo que le aporta a la sociedad, un médico, pero no sé, un empleado de AFIP que gane $32.000 al mes, no entiendo. Y suena... A mí no me cierra la cuenta. No cierra bajo ningún punto de vista. No, eso es un privilegio, y un privilegio difícil de justificar. Así que me parece que es un buen momento para plantear esto. Sí quiero transmitirles, ya que tengo la posibilidad, el mensaje a la audiencia de que me parece que el superávit fiscal es fundamental, porque Sí, siempre está comparto. la discusión de Sí. por qué no gastamos más. Y el problema es que si gastamos más, ejemplo, nunca vamos a poder salir del cepo. Nosotros entramos al cepo porque el Estado gastaba tanto que empezaba, ya no le alcanzaba la plata que recaudaba, por más que aumentaba los impuestos, empezó a emitir pesos, empezó a colocar deuda en pesos a los bancos, a los privados. A la larga, los argentinos, ninguno confiaba ni en el peso ni en la deuda que emitía el gobierno. Los argentinos nos tratábamos de ir a dólares o a bienes o a cualquier cosa, no sé, cualquier activo distinto de los que emitía el gobierno argentino, y finalmente por eso hubo que colocar el cepo. Y entonces ahora, para salir del cepo, primero hay que limpiar todo ese balance de activos que eran impagables. Y eso demanda tiempo, lamentablemente demanda tiempo y demanda esfuerzo, porque todo se paga. Todo se paga. Nosotros tuvimos un secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que había intervenido en el INDEC en el año 2005-2006. A mí como economista me tocó sufrir que destruyeran el sistema de estadística pública, pero no solo eso, sino que se jactaba de haber mentido los números del PIB para pagar el Producto Bruto, para pagar menos intereses a los bonistas. A los bonistas. Bueno, 1.500 millones de dólares. Perdimos el juicio. Claro. Argentina perdió el juicio, hay que pagar 1.300 millones de dólares. Sí, bueno, ¿y con IPF? Bueno, y con IPF son 16.000. Sí. Por eso, en el caso del juicio por haber truchado el PIB, que es un escándalo ya de por sí, son 1.300 millones de dólares y no aceptaron la apelación. Argentina lo tiene que pagar. No, pagar o pagar. Sí, por supuesto. Y lamentablemente no le vamos a poder pasar la cuenta a Guillermo Moreno. No, ni a Kicillof, ni a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, yo, bueno, como parte de la asociación no puedo. No, te entiendo. No, lo dije yo. Sí, perfecto. Lo dije yo, quédate tranquilo. Agustín, un placer enorme haber compartido este espacio contigo, y bueno, lo vamos a hacer con más frecuencia, obviamente. Encantado de compartir un poco, de charlar y compartir ideas con vos y con la audiencia. Muchas gracias, Agustín, un placer enorme. Saludos a toda la gente de Neuquén. Hasta luego, muchísimas gracias, un gusto. Adiós. Un gusto. Agustín Almada, economista de la Asociación Argentina de Contribuyentes.